Bueno, y ahora llega un momento sublime, importante para mí, porque vamos a hablar de un tema que para mí es el más determinante para las nuevas generaciones. En este momento yo puedo permitir que todos los que somos nacidos el siglo pasado nos paremos y nos vayamos, pero los que nacieron en este siglo o se crearon y se formaron en este siglo tienen que quedarse. ¿Y por qué? Porque le hemos puesto como nombre conciencia y creo que eso es mucho de lo que nos falta, sentir conciencia sobre lo que hacemos. Y hay muchas mentes jóvenes que nos enseñan, que nos enriquecen y otras mentes adultas que a base de la experiencia nos ayudan a construir. Entonces, hoy tengo un panel maravilloso que se llama Conciencia, Culturas Cruzadas. En el desarrollo cultural identitario, ¿es acaso un punto de partida para los conceptos globales? La valoración de la conciencia intercultural como insumo para el desarrollo de marcas con identidad regional, pero conceptos globales. Aquí estamos hablando de interculturalidad, que es uno de los elementos de los cuales la moda es importante. Y quiero invitar a Robert Johnson. Robert Johnson nos visita desde Regent's University de Londres. Robert, thank you. Esta conversación va a ser en inglés, tenemos equipos de traducción atrás para las personas que lo requieren. Va a haber traducción simultánea, así que los invitamos a las personas que necesitan mientras termino la presentación. Robert es especializado en comunicación y gestión intercultural, es formador y consultor en concienciación cultural, que es una palabra que me encanta, es ese sentido de entender conscientemente lo que como cultura somos y representamos. ¿Y quién más que nuestra querida Pilar Castaño, esta mujer maravillosa, ícono de la moda colombiana, una mujer que se ha enriquecido a partir del conocimiento cultural que su vida le ha permitido tener, pero también que nos ha enriquecido a través de su relato como periodista, como escritora, como ícono, como gestora, porque no podemos olvidar que el nefasto 9/11 en Nueva York estaba Pilar hablando por Colombia con los diseñadores en Nueva York ese día. No podemos olvidar que las primeras experiencias que tuvimos en la televisión hablando de moda era Pilar quien las hablaba. Yo no puedo olvidar que me gradué, no debería, o sea, mi esposo no está acá, si no me mataría, me gradué en el año 90. Hace tantos años me gradué y mi primera entrevista me la hizo Pilar Castaño. No me dejó hablar, pero me hizo la entrevista. Entonces es una mujer que tiene una trayectoria tan maravillosa que nadie más sabe de cultura y la relación que tiene la cultura con la moda como Pilar. Pilar, bienvenida a esta conversación y gracias por estar con nosotros. Gracias, mi queridísimo, qué barbaridad. Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí con el profesor. Espero que tengan ya los audífonos, ¿sí los tienen? ¿Cómo funciona esto? ¿Sí tendrán los audífonos para que pueda? Bueno, y si no, I'm your translator, immediate translator. No, but I think they have them. Sí, yo traduzco como loca. Me pichan un botón y se dispara. Bueno, nada ha podido ser, eso es mi mamá, que mandó a estos dos conversatorios anteriores, porque ya preparó el salón para que yo les diga, honestamente, que la fiesta se acabó. Mentiras, mi celular. Ay, Dios mío. Sahar, ayúdame a apagar esto. Sahar, apaga esta vaina. Yo lo apagué, pero no apaga. Eso es Madame Butterfly para los que les guste la ópera. Pero bueno, se acabó la fiesta y se acabó la fiesta en serio. El tema de la moda es un tema que tenemos que reconstruir la conversación y el lenguaje. Robert, I'm telling them that party is over. It's over. If we want to talk about fashion, if we want to refer ourselves with fashion, we have to rewrite the language. And you, as an academic and as a prof, I think you agree with me.
absolutely. Estoy diciéndole al profesor lo que les acabo de decir a ustedes, tenemos que reconstruir el lenguaje porque no podemos seguir creyendo que podemos seguir comprando y consumiendo como lo estamos haciendo. Si no hay una conciencia cultural frente al tema de la moda, que es consumo y es producción y genera economía en nuestro país y en el resto del mundo maravillosa, hay que modificar el sistema. We have to modify everything. And I think that conscience, cultural conscience, is the first step. Yo considero, que es además el tema del profesor, que la conciencia cultural es el primer paso. So please, the runaway. Indeed, I'm on the runway. Me siento en una pasarela. Yeah, first of all, I want to say how inspiring it is to be surrounded by such amazing people in the fashion industry, Me siento muy inspirado de estar rodeado de gente de la industria de la moda como hoy aquí. sharing their passion and their ideas for both fashion, their designs, their brands, but also sustainability, as we saw with the last presentation with Laura and David. La pasión, la comunicación, todo lo que genera la moda, pero sobre todo la sostenibilidad. Ver que he presenciado 2 paneles anteriores que de verdad se refirieron a la sostenibilidad y a lo que se puede lograr con una moda sostenible mediáticamente y con la comunicación. I do not come from a fashion background, Yo no vengo de la moda ni de una estructura que tenga que ver con la moda. but I hope that I can give some different kind of insight to help us think about the way that we approach fashion and sustainability. Pero yo sí creo que puedo darles a ustedes una columna vertebral diferente, una visión, una panorámica diferente de cómo podemos ver y acercarnos hacia la moda desde el tema cultural y de la conciencia cultural al respecto de que la moda, porque la moda es cultura. Culture is fashion and fashion is culture. Yeah, absolutely. So I want you to think first of all with the word culture, cultura. Quiero que piensen en la palabra cultura. What comes to mind? ¿Qué les pasa en la mente cuando piensan en la palabra cultura? Culture can be so many different things. We La cultura carry puede it with ser muchas us. cosas. And most parts of culture we are not aware of. Hay muchas partes de la cultura que ni siquiera reconocemos, que no ha entrado en nuestro ADN, en nuestro cerebro. So I want you to imagine 2 fish swimming, let's say, in the Magdalena River. Pensemos, por ejemplo, en el pescado que nada en el río Magdalena. ¿Cómo lo asociamos eso con nuestra cultura? They're young fish, they're swimming along, they're having a nice time, and they spot an old fish coming in the opposite direction. Estos pescados jóvenes, saltones, que están recién nacidos, ven de pronto un pescado grande, viejo, que viene en el lado opuesto, nadando por el mismo río, pero viene de arriba para abajo y no de abajo para arriba como van estos. And the old fish says, "Oh, the water's lovely and warm today, boys." Muchachos, el agua está tibia y maravillosa. ¿No la sienten? And the fish continue to swim on. And as they go past the old fish, they say, "Water? What's that?" ¿Agua? ¿Qué es agua? ¿De qué está hablando? Le dicen los pescados jóvenes al pescado grande. The point is that culture is around us all the time, but we don't know it's there. It's something that we swim in every day. And we breathe it, we absorb it as we grow up. It's something that is us. El agua es algo que ni notamos. El agua es algo con lo cual convivimos. El agua ni siquiera tratamos de describirla para los demás. And it's when we go out from our usual environment that we realize something is different. We don't get the same responses. It feels different. Nosotros nos damos cuenta de la importancia de ese líquido, sobre todo cuando viajamos, porque hay un approach diferente a los países a donde vamos. La usan, la utilizan, la desperdician de manera diferente. I know that Pilar, you lived in the past in different countries. You went to Paris. I did my career in Paris. How did you feel when you first went to Paris? Did you feel at Terrible, home? terrible. There's el, ¿cómo se dice? No, la cosa esa blanca que le sale al agua en París, la cal,
pero ¿cómo se dice cal en inglés? La cal, the white thing that, you know, cal. That falls. Yes, that Yeah, gets, like the- bueno, my hair is very important for me. And I started showering in this horrible shower in Paris, and it's like a grease thing. It's not the South American Colombian water, or at least till now, but we don't know. Estoy contestando que el agua en París no se compara con el agua en Colombia. Lo primero, increíble, it's incredible that you mentioned that. Es increíble que me hable de eso porque lo que primero que me impactó, chiquita, yo me fui a los 17 años, era esa agua aterradora que me dejaba el pelo con un frizz aterrador y era la cal esa. Terrible. Pero bueno, esa es una anécdota y no es nuestra agua. It's a very different water. So this is an example of how we can feel like a fish out of water when we go and encounter other cultures. Este ejemplo del pescado que les debió parecer un poco exótico tiene mucho que ver cómo nos sentimos como pescados fuera del agua cuando viajamos a otros lugares porque no nos relacionamos. It's different. But I want you to think about culture on different levels because we have the superficial level that we need to adapt to. Maybe different weather patterns. Yeah, okay, it rains, it snows, it hails, whatever, in Europe or in other places. You may be used to a different climate here in Barranquilla, for example. Estoy hablando de la cultura en general, pero la cultura tiene muchos niveles. Les acabo de hablar de la más básica de los niveles en la cultura, que es algo tan elemental como el agua, pero es mucho más complicado que eso. But beneath that level, we have the level of patterns of behavior, patterns of communication that we need to adapt to. And that can be difficult. Of course, a different language, but a different way of communicating can be very, very confusing. El agua fue un ejemplo, pero realmente hay diferentes patrones culturales de comportamiento a los cuales normalmente nos tenemos que adaptar cuando viajamos. Pero desde luego no solo el clima, como lo mencionó el profesor antes, la nieve, la lluvia de distintos países que nos impresionan, o la altura en Bogotá. When you come to the capital, the first thing that strikes people is 2,600 meters of altitude. Los patrones culturales es lo primero que afectan a los seres humanos, el lenguaje, como nos lo acaba de mencionar. I moved to France from England. I learnt French, but I had to learn different patterns of communication. I realized that when I'm speaking English, I'm like this. Et quand je parle en français, je suis comme ça, un peu plus fluide. And when you're in Colombia, I'm learning. I'm learning. miren qué maravilla, le salió del alma, le salió del alma. Que cuando está en Colombia, el hombre se suelta, claro. We're a fresh country, a young country, a biodiverse country, a fantastic country. Se le nota, qué maravilla. Entonces, sí, los patrones de comportamiento, you're right. But I want to go a little bit deeper and say voy a that profundizar el culture tema. is also about perspectives. It's also about a kind of lens that you wear, and we judge what's right and wrong, the best way to do things. For example, how to greet people, how to run a meeting. These are perspectives, these are attitudes. They're ways of solving everyday problems that are different depending on whether you're in Europe or South America or wherever. Es interesante lo que está diciendo el doctor porque hemos hablado hasta ahora solamente del comportamiento, de la imagen que produce la moda, de la comunicación que produce la moda, del impacto que produce la moda, de cómo mandamos un mensaje casi que silente, sin hablar al atravesar una puerta, entra primero lo que llevamos puesto que nosotros mismos. Y él está hablando justamente de algo mucho más complementario y más profundo. Y es que cambiamos de lugar y empezamos a juzgar, a criticar. Nos quejamos, el solo hecho de sentirnos incómodos en un ambiente que no nos corresponde hace que nos sintamos inadecuados, porque cambian las formas de comportamiento. Y para el profesor es eso realmente lo que basa una cultura, el comportamiento de los seres humanos en diferentes ambientes. So, what I want to get across is that these cultural differences, when you get deeper down, you're talking about some significant differences in values, in ways of seeing the world, in ways of understanding what's right and wrong, what's morally correct, but also just of organizing relationships between people, how much formality you should use with them, and so on. Yo estoy yéndome más a lo profundo, dice él,
y es en el comportamiento y las formalidades. ¿Qué tanto debo cambiar mi verdadero yo, mi forma de ser cuando llego a un lugar diferente? ¿Y qué tanto debo adaptar ese verdadero yo a todos los nuevos patrones y todos los nuevos, digamos, lenguajes y mensajes que mandan distintas culturas? Porque las distintas culturas existen. No hay una sola cultura, puede ser global la cultura, pero las distintas culturas, si existen distintas culturas en nuestro país, en nuestra región, cambia totalmente la cultura pacífica por la atlántica, cambia totalmente la andina. Antioquia no tiene nada que ver con Cundinamarca, en fin, eso es lo que él quiere decir, cambia radicalmente la región con el comportamiento cultural. So let's apply this to you. You know, if you are traveling, of course, you have to adapt. If you are going to study abroad somewhere, you have to adapt. If you are working, you have to adapt more. If you are collaborating, you have to go deeper into that collaboration. You have to have a deeper understanding, not just as a tourist, not just as a visitor, but as someone who is integrating into another culture. And that takes much more time and La effort. integración, para el tema del profesor, es para mí la gran sabiduría. A mí una mujer mayor maravillosa que recuerdo mucho me dijo una vez, la gran sabiduría del ser humano es saber adaptarse. Si uno se adapta, todo puede venir, todo pasa, como Santa Teresa, pero la adaptabilidad, la capacidad de adaptarse. Y el profesor nos está diciendo que es eso, es tener, está ahondando en el tema cultural y es adaptarse, no ser un turista en un viaje, sino adaptarse. Adaptarse quiere decir absorber como una esponja las culturas que uno está, de las cuales está uno rodeado. La capacidad de adaptabilidad es sabia, it's very wise to adapt yourself. I mean, I think if you don't adapt yourself, you're swimming against the current. Indeed, yeah. Es que si uno no se adapta, pierde el año. Porque pierde el año tratando de hacer cosas y de que la gente piense como uno, o de que uno... No. Si uno tomó la decisión de moverse para otro lado, en el trabajo, en la vida diaria, en la cotidianidad, en una relación, hay que adaptarse. So this is what we call, let's say, intercultural competence or cultural intelligence. Es lo que llamamos, o en el campo de la competencia cultural o la competencia inteligente. Yo me quedo con la competencia inteligente. I think it's very wise to adapt yourself to whatever comes. In order to adapt, we need more than just knowledge about other cultures. So we can find out knowledge, you know, you can look things up on ChatGPT, you can find out this, you can find out that, but that's not the only thing you need. You need to be able to apply that knowledge. And also you need something else. You need self-knowledge, knowledge of yourself. El conocimiento personal, yo diría que es uno de los grandes tesoros en estos momentos que estamos viviendo mediáticamente hablando. El conocimiento personal es un conocimiento que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial ni con el chat GPT. Es un tema de ahondar en uno mismo, de una soledad permanente, porque it's very lonely to do that, pero al mismo tiempo de que es una soledad inspiradora, es una soledad duradera. Y yo creo que a eso se está refiriendo el profesor. O sea, es una capacidad de adaptarse, pero de profundizar en la región o el lugar o el momento, el trabajo o la nueva relación a la cual uno se enfrenta en la vida. It's whatever comes. Yeah. So I think, of course, part of intercultural competence is being able to connect with people. So connectivity is very, very important. Connection. Conectarse, la conectividad. Pero claro, you're talking to us about connectivity and connection, but it's so easy now not to really connect. Yeah. Everything is connected for you. Le estoy diciendo, él habla de la conectividad y de la conexión, pero es tan fácil no conectarse porque picha un botón y quedó conectado en chino, en mandarín o en árabe. How do you refer to that? ¿Cómo se refiere a eso de la conectividad? There is a sense of when you can connect with many people on Instagram, that you have lots of connections, lots of friends. But are those really friends? Yeah.
No, pues me dice, no, es que está el Instagram, están muchos amigos, pero él mismo se pregunta, ¿pero son realmente amigos? So what I want to propose is the word conductivity. La conductividad es lo que quiere él enfatizar en estos momentos. And I'm Conductividad. hoping that in Spanish it's the same, that conductivity is used for electricity. You know, when a charge, it will pass through. Conductivity will pass through. When you connect your cell phone, Yeah. la conductividad es cargar el celular, esa es la más fácil de todas. But it's conductivity between people because it's not just connection, it's a wide bandwidth of connection with other people. It's a quality connection, not just quantity, but quality connection with other people that we need to establish. La conductividad él la define como una conductividad de calidad, no es conectarse por conectarse, porque eso es lo fácil, es conectarse con calidad, es que la calidad sea real. And it's so difficult to do that. So Everything is cheap now. when I'm going to give an example of conductivity, when I met Pilar on a Zoom call, it's virtual communication. We're meeting for the first time. But we could still look each other in the eye, and I felt a sense of warmth, a sense of connection, but something more, something that was very exciting. I knew that we could work together. Está hablando de la conductividad y me siento muy halagada, porque habla de una conductividad con calidad cuando nos conocimos por Zoom. Yo estaba en Bogotá y curiosamente era un Bogotá lleno de sol, un cielo azul impresionante que ustedes saben no es normal en la nevera. Y él estaba en Londres, en un Londres lluvioso, gris, y hubo un calor humano entre los dos, de verdad. Pues hasta el punto que yo le pondré la taza de té y las galletas que había al lado de él en el Zoom y me trajo una lata de galletas. Lo cual quiere decir que hubo una conductividad real, hubo una conexión de real que ha podido pasar inadvertida. I'm recording, I'm telling them what we lived. Ya entendí, lo que él está tratando de decir es que es tan fácil hoy en día conectarse, pero tan poca la verdadera conexión. O sea, todos nos conectamos. Aplaude tranquila, no hay problema, él se siente feliz de que lo aplaude. Pero es verdad, es tan verdad que uno de mi nieto chiquito, que ya no es tan chiquito, pero cuando era mucho más chiquito, Pedro, I'm telling them about my grandson, heard me, said, me quedé sin pila. My grandson heard me, I'm out of battery. Y como mi nieto se crió en el mundo de ciencia ficción, al cual vamos a llegar porque ya no es ciencia ficción como hablaba yo con Danilo, ya se nos acabó todo de verdad, todo lo que hemos visto en Dune y todo eso se nos viene. Entonces Pedro me dijo, ¿tú eres un robot, Abu? Claro, para él me quedé sin pila, es que yo, la abuela, era una robot. We even changed our language with this connectivity thing. We speak in a different way. We added words that we never imagined we were going to add. Le digo que añadimos a nuestro lenguaje por el tema tecnológico palabras que jamás pensamos que íbamos a añadir. Is that adapting? No. Is that adapting? Is that adapting? Putting new languages to our vocabulary. It is. Que sí, que eso es parte de la adaptada de ahora. Es decir, me quedé sin pila. A mí me parece aterrador porque uno vive diciendo me quedé sin pila y no somos un robot. Yeah. I think it's very important to stress that it's not about being the same as the person you're talking to. You can have common points. We spoke about Paris, we spoke about London, we connected, but you do not have to be the same. And this leads me to a very important point about diversity and creativity. No tenemos que ser igual a la otra persona. Él vuelve a referirse a nuestro encuentro por Zoom. Hablamos de París, de mi carrera en Francia, del periodismo, hablamos de Londres, de su decanatura en la universidad, pero no quiere decir que seamos la misma persona. Y ahí entra él algo muy importante. There are many different kinds of diversity. We can talk about cultural or ethnic diversity, and I've been interested to hear of the ethnic diversity in Colombia and how it's a multicultural society. It's interesting. We can talk about age and generation. Of course, you may have disagreements with
your parents or with your siblings or with other people in your family, which often come from differences, but it shouldn't be an issue if you can connect. We can talk about gender, we can talk about sexuality, but what I want to stress, what I want to stress is one that's most important, I think, for creativity, and that is cognitive diversity, different ways of thinking. La diversidad cognitiva es la única posibilidad de que haya creatividad, porque la creatividad viene de la diversidad. Y la diversidad es cuando aceptamos todas las razas, todos los géneros, todas las políticas, todas las religiones. Si tenemos un panorama abierto en nuestro cerebro, si estamos abiertos en un mundo tan caótico como el que vivimos ahora, nunca pensamos que íbamos a vivir un mundo con guerras permanentes en distintas naciones y en el mismo lugar nuestro, con regiones tan violentas. Y sin embargo, tenemos que mantener esa mente diversa para que haya una creatividad, even personally, to be creative with yourself, to survive. Porque sí creo yo que la creatividad es parte de la supervivencia, porque es la manera de soñar y de abstraernos un poco de la realidad, sort of to abstract ourselves from reality. Yes, I think that's right, and that's why I believe that self-knowledge is also just as important, because we need to be aware of our own limits. I think it's wonderful now that we have much more awareness about mental health in terms of dealing with issues. We should be much more aware of those kind of things. La salud mental está a la orden del día, y la salud mental está a la orden del día por todo el tema caótico que vive el ser humano desde el momento en que se despierta o desde el momento en que nace. Nunca antes habían pasado las cosas que están pasando como las que estamos viviendo. Entonces, él habla de proteger esa mente, y la protegemos mucho entre más la abramos y más diversos seamos. So I think the ideas that we're seeing during this conference in terms of the sustainability and developing new approaches, new partnerships, innovation, for me, it comes from encounters with difference and diversity. If you take one idea and move it into another culture, it's new, and it can be reinterpreted and interpreted in interesting ways. And for me, that is actually the story of fashion. Curiosamente que llega a la moda a través de la retroalimentación de las culturas, de cómo una persona que viene de un país viejo, antiguo, vivido, como Europa, a un país joven, una niña de 15 años que es Colombia y la Amazonía y nuestra biodiversidad y la frescura latina, esa unión de culturas hace que haya creatividad y que la gente realmente se renueve. It's a renewal in work, in teaching, pero también el profesor enfatiza mucho que tenemos que tener un conocimiento personal muy fuerte, que la gente tiene que de verdad alimentarse más de conocimiento, ser más creativo y más curioso y no quedarse ahí. I want to mention one thing that is, I think, a constant in fashion. It's the idea that we approach fashion because we want to be unique, we want to stand out, but we also approach fashion because we want to fit in. We want to be part of a tribe. We want to be together. So there are these two contrary things going on in fashion, from my point of view as an outsider. Él, como un visionario, como un espectador de afuera, ve la moda de dos formas. Ve la moda como algo que nos hace parte de la tribu, que la utilizamos para ser aceptados, y ve la moda también como el opuesto exactamente, y es para distinguirnos, para sobresalir de una forma individual, para tener una presencia personal. Entonces, me encanta porque it is what it is. La moda es esas dos cosas, es pertenecer a una sociedad, a una comunidad, a unas reglas, digámoslo así, o romperlas como David Cabra y ser el hacker de la moda y acabar con todo lo que existe porque está destruyendo este planeta y reinventarse otra cosa, que es lo ideal. Pero también sigue siendo el sostén de una comunicación intrínseca, permanente,
de pertenecer. Fashion makes you belong. Fashion makes you feel that you exist. Y él lo ve así, jamás me imaginé que lo fuera a ver así, pero él lo ve así. So for me, there is a parallel to my field, cross-cultural communication, where we talk about individualism and collectivism. The sense that there is a different emphasis in cultures between those cultures which are more individualistic. The building block of society is more the individual. An example might be the United States of America, which is number one on individualism, Is it? as far as the research says. But on the other side, we have collectivism, of course, which is about group identity. I really don't. Pero bueno, lo que él dice es que la colectividad hace parte de su academia y que tiene muchísimo que ver también, paralelamente, es paradójicamente también, la individualidad con la colectividad, porque no hay individualidad sin colectividad. Es bien interesante esto, porque tiene todo que ver con la moda. It has a lot to do with fashion. So the idea of collectivism, of course, is, they say there's more collectivist cultures in Asia and in South America, more collectivism. You see yourself more as, is it vínculo? Something Vínculo. Like vínculo. Los Okay. vínculos. So being part of something much more. Now these are generalizations. We need to be careful with generalizations. But I think it's a message if you are thinking about Colombia, thinking about all cultures in South America, don't fall into the trap of thinking it's all individualism all the time. That's a kind of Western model. I think that's going in the wrong direction. I think the future, as is being discussed in terms of sustainability, is collective. It must be collective. It must be things that we do together. So you have it in you already. And I think that is really the future of fashion in Colombia and in South America. Bueno, nos quedan 5 minutos, entonces voy a tratar de resumirles este tema porque la verdad es bien interesante. Nos dice el profesor que nos olvidemos del tema individual y más bien nos apoyemos en el tema global. Y la manera como debemos hacerlo es justamente arraigarnos a lo que somos, a nuestra esencia, y ser los mejores locales para ser unos grandes globales. If you're the best local, you can be a great global. Yeah. Y no perder la esencia nuestra, caribe, pacífica, andina, casi que arraigarnos a eso y no tratar de imitar al gran, the big individual one. You said it was North America, but it can be whatever, China, or sí. Ser nosotros mismos y amarnos, embrace our collectivity, porque la comunidad, que si se los traduzco rapidito en moda, es un Sahar yéndose con su sabiduría y su momposino en las entrañas a unirse con las emberas o a traer las catedrales y las cúpulas de su tierra y llevarlas a Miami. Es arraigarte de a tus entrañas y universalizar eso. Eso es lo que él quiere decir. Es tu cultura, abrazarla. No dejarla pasar como los jóvenes peces del agua del Magdalena que iban corriendo, brincando en el agua, sino sentir que eso es tu tierra, tu terruño y que eso es lo que tienes que dedicarte a promover siempre. I translated in a very local way. Good. My message is to think about yourselves on an individual level. When we encounter other cultures, we need to go beyond the superficial and we need to think more deeply. We need to go beyond just the individual transaction of I need this and think about how we connect with the other person we're dealing with. We need to think about conductivity with other people. In the same way, in your business, in your future, you need to think about your own unique strengths, but also extend beyond that. You need to benefit from those strengths, but also engage with every other culture you can in order to find something new.
Comprometerte con las otras culturas para poder avanzar y renovarte en tu negocio, en tu vida personal, en lo que quieras emprender. Nunca dejar tu individualidad, no quedarte en la superficie, ahondar en los conocimientos, no perder esa individualidad, pero el tema común, abrazarlo. No creer que es tu transacción personal diaria contigo mismo la que te va a dar beneficios. Es una transacción general con la gente, fortaleciendo tu entorno y tu alrededor. Es bien profundo el hombre, pero yo creo que nos quedó un tema interesante porque sí, la cultura es la base de todo. Y entre más abracemos la propia, entre más entendamos y nos creamos nuestra propia historia, entre más nos demos cuenta que somos lo mejor de lo mejor y que igual a nosotros no hay nadie, vamos a llegar lejos. No mirar y creer que el pasto del otro lado es más verde que el nuestro. Y justamente yo creo que él está absolutamente fascinado con lo que ha vivido estos días en que ha estado aquí y los que le quedan, porque somos únicos. Así que, thank you very much, Professor. Thank you for coming. Gracias a usted. Muchas gracias.